Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Más hermosa que hay. Dios no ha llorado por sí. Bueno, qué dicha. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra en el libro de Deuteronomio. ¿Sabe qué quiere decir Deuteronomio? La ley. Deuteronomio quiere decir la segunda ley. Eso quiere decir Deuteronomio, la segunda ley. Capítulo 4. Gloria a Dios. ¿Ya hallaron? Deuteronomio capítulo 4. Vamos a leer el verso 9. Leámoslo todos. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Pueden sentarse, sean tan amables. Un día una señora prendió una veladora. Ella, por cierto, era muy religiosa. Prendió una veladora y se acostó a dormir. Lo cierto es que cuando despertó ya estaba en la eternidad. ¿Qué fue lo que pasó? Que a la señora se le olvidó que la veladora estaba prendida. Es decir, que los olvidos se pagan caros. Hace por allá en el 80, en el 81, eso fue en el 81. Éramos pastores en una iglesia donde teníamos ofrendas de 50 pesos y diezmos de 5. Allá pagábamos arriendo de nuestro bolsillo, donde se predicaba y donde se vivía. No habían ayudas, ni había nivelación, nada de eso. Llegamos allá, imagínense con esos ingresos para pagar 800 pesos de arriendo. Pagábamos 500 donde vivíamos y 300 donde predicábamos. Nos tocaba pagarlo de nuestro bolsillo, porque no habían ayudas. No habían ayudas. Y teníamos unos ingresos equivalentes a 20 al mes por concepto de diezmos y 200 pesos por concepto de ofrenda. Así que ya yo tenía 2 hijas y pues imagínense la situación. Esa iglesia era una iglesia muy noble. El día lunes teníamos el culto de oración y bajaban los 4 hermanitos y nos traía uno un puñadito de arroz, el otro nos traía 2 pastillitas de chocolate,
el otro nos traía un pedacito de carne. Era una gente pobre, pero muy generosa. A nosotros esa iglesia nos marcó. Resulta que encontré un tendero y él me dijo: pastor, tranquilo, lo que necesite yo se lo fío. En los pueblos existen los fiados, ¿cierto? Que vea, por favor, fíjeme una libra de panela, fíjeme. Entonces yo me confié y comencé a fiar, y un día fui a mirar cuánto debía y debía 4,000 pesos. Eso era ya mucha plata, imagínense. Y con esos ingresos, recuerdo que aquella vez me fui para un culto a un lugar que llama La Morena, donde comenzó la iglesia a su gran auge en el Valle del Cauca. Y mientras estaba con mi esposa por allá, alguien vino al pueblo preguntando por el pastor. Le dijeron: él se ha ido para un culto y viene tarde, viene por ahí a las 9 o 9:30 o 10 de la noche. Ah, bueno. La señora se quedó esperando, y cuando yo llegué y entré a la casa, entonces la señora golpeó, preguntó que si el pastor estaba. Le dije: claro, a sus órdenes. Y yo: es que yo vengo de Manizales. Yo estaba allá y sentí un vivo deseo de venir a este pueblito a traerle 4,000 pesitos para alguna cosa. Y como pienso que aquí la obra es muy pequeña, traje 120,000 pesitos para ayudar para el techo, para la iglesia, para algo que necesite. Hermano, los 4,000 pesos que debía, Dios me los mandó desde allá. Y teníamos un saloncito ya con las vigas para ponerle techo. Así que Dios me mandó todo completo. Siempre es mejor esperar en Dios que esperar en el hombre. Pero escuchen lo que me pasó. Al otro día me fui muy feliz para Tuluá. Eché la platica del techo en un bolsito de hule, unos que uno cargaba ahí, cositas así pequeñas, y me subí a la única línea que viajaba de ese pueblito a Tuluá. Iba por la mañana y venía por la noche. Así que yo, feliz porque me voy a comprar el techo, coloco el bolsito ahí y me bajo y lo dejé en el bus. Eso solo como para que se den cuenta el problema de la memoria. ¿Es un problema qué? Olvidar. Que es el mal que aqueja a la mayoría de los seres humanos. ¿Alguna vez encontró usted a alguien que estaba muy pobre y años después lo encontró bien económicamente? ¿Y cómo lo mira? Ya no se acuerda de usted. Un amigo mío se fue de Bogotá para España y hablaba como tolimense. A los 6 meses ya hablaba como español. Se les olvida fácil todo. Un amigo mío cortaba maleza en el campo, trabajaba el campo, se fue para la ciudad. En un lapso corto de tiempo regresó al pueblo y al observar que amolaban un asadón preguntó que cómo se llamaba eso. Porque la gente se le olvidan las cosas. En mi caso personal, a mí el profesor Varela, que fue mi profesor, me enseñó las vocales. El día de la evaluación yo la perdí. Se me olvidó cuál era la O, cuál era la A. Él me hizo un examen muy interesante, pero recuerdo que él siempre nos decía: cuando se esté comiendo un buñuelo, diga que es la O.
Nos enseñaba así. Era un gran profesor. Pero perdí el examen por eso. Esto es solo como para decirles a ustedes que a los cristianos a veces se nos olvida, por no decir casi siempre, de dónde nos sacó Dios. ¿De dónde nos sacó Dios? Y Dios sabe que nosotros somos así. Entonces por eso el libro de Deuteronomio les dice: por tanto, cuídate y cuida tu alma de no, ¿qué? Olvidarte de Jehová. Cuídate, téngalo pendiente. Porque nosotros tenemos el problema que se nos olvidan las cosas. Y más cuando llegamos al cristianismo, Dios nos bendice y a nosotros se nos olvida todo nuestro ayer. Todo eso se nos olvida. Y es muy preocupante. Porque cuando nosotros olvidamos, estamos condenados a repetir los mismos errores de ayer. Y la idea aquí hoy es que usted reflexione profundamente, devuelva un poco el disco y piense de dónde lo sacó el Señor, de cuántas dificultades lo ha guardado, de cuántos problemas le ha ayudado a salir adelante y a dónde lo tiene Dios hoy, a dónde la tiene Dios hoy. Gloria a Dios. No vaya a pensar usted que el gran desafío de Elías frente a los profetas de Baal era en vano. Mire que el pueblo de Israel se había olvidado de este pasaje. Se habían vuelto ¿qué? Idólatras. Habían dejado a Jehová y habían comenzado a sacrificar a Baal. La cosa no estaba nada buena. Y Elías los convoca y les dice: vea, eso de que se le sacrifica a Baal sin saber si de verdad es Dios no vale la pena. Hagamos sacrificios y el Dios que responda por medio de fuego, que ese sea Dios. Y no hay peor terco que el ignorante, ¿verdad? Ellos podían palpar ese Dios que era de bronce y seguían pensando que podía resolverles el problema. Ya ustedes recuerdan bien la historia, pero quiero hacer énfasis en lo que hace Elías. Elías lo primero que hace es que construir el altar, reconstruirlo. ¿Y cómo lo hace? Recogiendo 12 piedras. Y a cada piedra le colocó un nombre, ¿cierto? Dice que conforme al nombre de las 12 tribus de Israel. ¿Por qué? Por una sola razón. Porque el pueblo ya se le había olvidado de qué familia venía. Hay gente que se le olvida la familia. Cosa que no debería de pasar en el pueblo de Israel. La razón por la cual Dios o Jesús en el Nuevo Testamento da la orden de la evangelización diciendo: cuando vayáis por el camino no saludéis a nadie. No era porque Jesús estuviese en contra de las buenas relaciones, sino más bien porque la urgencia del evangelio era tal que un israelita se encontraba con otro y comenzaban a averiguar de dónde venía. Venga, yo soy Zabulón y tú, no, yo soy Benjamín. ¿Y quién era tu papá? Mi papá era Julano, hijo de Sutano, hijo de Perano, hijo de Merenguejo y de Sutanejo, y de ahí para allá. Se echaban 1 hora, 2 horas descubriendo el linaje. Porque a ellos les interesaba saber de dónde venían. Resulta que al pueblo de Israel se le había olvidado de dónde venían. Y Elías busca hacerles caer en razón o en cuenta que vale la pena volver a revivir de dónde venimos.
Entonces cogió una piedra y dijo: esta piedra se llama Zabulón. ¿Zabulón? Sí, Zabulón. Oye, a mí me contaron que el tatarabuelo de mi abuelo le contaba al el bisabuelo y le contaba no sé quién, que él venía de la tribu de Zabulón. Caramba, yo soy de esa tribu. Y esta se llama Judá. Judá. Oye, yo oí comentar a los antepasados que le contaron a mis abuelos y mis abuelos le contaron a mis padres, y mis padres un día me dijeron que nosotros venimos de ese linaje. Solo cuando se reunió las piedras y se reconstruyó el altar, concientizando al pueblo de dónde venían, a qué tribu pertenecían, entonces se ofreció el sacrificio y el pueblo logró ver la obra de Dios. ¿Cómo nos hace falta a nosotros recordar? Recordar es vivir. Cuando uno no recuerda las cosas buenas que le han pasado, es un ingrato, es desagradecido. Terrible recordar las cosas malas, pero aquellas cosas buenas que nos han pasado, vale la pena revivirlos para tomar más fuerza y para mirar más hacia el frente, entendiendo que el Dios que nos ha ayudado hasta hoy nos seguirá ayudando hasta el día de su venida. Alabe a Dios si quiere hacerlo. Aleluya. Aleluya. Por eso es que el salmista David en el Salmo 103 dice: bendice alma mía Jehová. ¿Y qué? Porque a nosotros se nos olvidan los favores de Dios. Dios nos ha sanado, somos testigos. Y la solución para el enfermo es la agüita de mejorana. Se nos olvidó que Dios me sanó a mí, ¿cierto? Yo conocí un hermano que lo conocí barriendo un banco de aseador en el Banco de Occidente, de aseador. Pero años después volví y ya era cajero. Como a los 20 años encontré que el hermano ya era gerente. Y cuando él llegó a gerente, entonces apareció el Club de Caza y Pesca, la Defensa Civil, el Cuerpo de Bomberos, las reuniones con la gente de la alta, y Dios, su culto y su iglesia, ya no había tiempo. ¿Qué fue lo que le pasó a ese creyente? Se olvidó de dónde lo había venido trayendo el Señor y hasta dónde lo había llevado. Y es muy peligroso cuando a uno se le presenta ese fenómeno, porque de pronto Dios lo coge y lo regresa. Un día se fue con una de sus amigas en el carro, se estrelló, acabó el carro, perdió el empleo, perdió el apartamento, perdió todo. Y ahora que está en la miseria, otra vez para donde Dios. Qué tristeza que a los cristianos nos tenga que pasar cosas como esas para aprender a valorar el privilegio de haber tenido un encuentro personal con el ser más grande que hay. Aleluya. A su nombre sea la gloria. No sé si eso puede pasarle a usted o le habrá pasado. A lo mejor sea una medicina preventiva, que Dios está interesado en que usted tenga en cuenta que usted y yo estamos aquí no por buenos, no por inteligentes, no por capaces. Somos lo que somos por una sola razón. Y usted puede respondérsela a sí mismo. ¿Sabe cuál es esa razón? ¿Cuál es esa razón, hermano? La misericordia de Dios.
El salmista decía: no olvides ninguno. Ninguno. ¿Escuchó eso? Ninguno. ¿Cómo voy a olvidar? Ustedes me escuchan a mí hablar del campo, ¿verdad? Yo no puedo olvidar el campo, porque allá me crié. Rodé por cafetales, corté caña, sembré maíz, sembré café, sembré el fique. Nosotros aprendimos eso del fique desde sembrar la mata hasta entregarla en un costal. Todo eso lo aprendimos en el campo. Lo siento por los que no han tenido ese privilegio. Que los piquen las hormigas, que les sirvan un sancocho con gusanos. Yo viví todo eso. Y cómo me encantaría que los que no les ha tocado les tocara, para que se den cuenta que definitivamente el campesino debería de ser la gente más bien paga de Colombia. Seguro que sí. Porque uno que lo vivió, uno que sufrió, uno se da cuenta cómo es eso. Entonces, ¿cómo voy a olvidar yo toda esa trayectoria? ¿Ah? ¿Cómo voy a olvidar de que no tenía segundo vestido? Mi mamá nos hacía pantalones multicolores, lleno de remiendos por toda parte, pero remiendos en cantidad, pequeños y grandes. Yo no puedo olvidar eso. No puedo olvidar que, por ejemplo, pasamos 4 años sin comer un pedacito de carne, que lo pasábamos tomando colada de incaparina y tortas de incaparina. De eso vivíamos. Que mi padre recogía las hojas del repollo que despegaban allá en la plaza de mercado. Eso era lo que llevaba para que comiéramos, porque éramos una familia grande y mi papá jornaleaba. Ahora que Dios me ha dado la oportunidad de comerme una carne grande, me la como con todas las de la ley. Y me acuerdo de todo eso que yo pasé allá. Y tengo que decirle a Dios: gracias a Dios. Porque es que es demasiado de bueno. Nunca se le olvide a usted de dónde lo trajo Dios, cómo estaba usted. Porque cuando a los creyentes se les olvida de dónde los sacó Dios, entonces se vuelven desobedientes, se vuelven infieles, se vuelven rebeldes, se vuelven protestantes, se vuelven enemigos de Dios, enemigos de la iglesia, enemigos de todas las cosas lindas de las cuales Él un día, solo por la bendita misericordia de Dios, pudo disfrutar. Pero que como ahora ocupa un sitio en la sociedad, ya Dios no vale, ni es importante. Por eso era que el salmista decía: no olvides que Señor sea la gloria. A Él sea la gloria. Este fenómeno de olvidar es muy común en el cristianismo, incluso en la iglesia primitiva. El escritor a los Hebreos, en el capítulo 12, cuando los ve que están al borde de desmayar, le dice: teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. ¿Y cuáles eran los testigos? Los del capítulo 11, que por la fe conquistaron reinos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de la debilidad, perdieron con gozo sus bienes, sus mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Algunos fueron muertos a filo de espada, otros devorados por fieras, otros anduvieron por cavernas vestidos de pieles de animales, los cuales el mundo no era digno de tener gente tan santa. Entonces les dice: ¿cómo van a olvidar su vida cristiana si hay una cantidad de gente que le dice a gritos que vencieron, que superaron, que triunfaron, porque siempre tuvieron la mira puesta en el blanco que es Cristo? Y cuando los cristianos miramos a Cristo de verdad, no podemos olvidar lo que Dios nos ha dado, lo que Dios ha hecho con nosotros.
Dios le dijo al pueblo de Israel: mirad, recordad la cantera de donde fuiste cortados. Les está diciendo: ustedes no son tan importantes. Recuerde que su papá era un tipo de allá de los caldeos. Era un idólatra, era un indio. Porque eso eran los israelitas, indios. ¿O no? ¿Qué es una tribu? Entonces José era un cacique y Judá era otro. Eran indios, tenían brazaletes, tenían narijeras, tenían pendientes, de todo eso. ¿Cómo sería que el día que se rebelaron contra Dios entregaron todas esas joyas que tenían y hicieron un becerro? Eran indios. Dios los escogió a ellos de medio de todos los indios que tenían tantos dioses, para mostrarle al mundo que el Dios de Israel era superior a todos los dioses que había. Alabe el nombre de Cristo. Hermano, no se olvide, por favor. Yo me pongo a pensar en los cristianos que no tenemos tiempo para orar. Estaba esta semana en una iglesia y yo me quedé aterrado. Eso parecía una plaza de mercado. Yo, porque no soy el pastor de allá, pero me vi tentado en hacer una observación. De verdad que sí. Porque a la gente se le ha olvidado que hay que entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Hay que bendecir, hay que alabar, hay que engrandecer, hay que reconocer al Dios que nos sacó de la miseria. Que hermano, usted no era nada buena persona, ¿o sí? No. Algunos de los que están aquí estaban tan mal que hasta pensaron en el suicidio. Otros estábamos tan mal que no teníamos ni segundos pantalones. Mal, acabados. Pero ahora yo miro el día domingo carros desde allá. ¿Cómo le parece? Y yo me pongo una corbata diferente cada domingo. Hermano, no se le vaya a olvidar todo lo bueno que Dios ha hecho. Porque si a usted se le olvida, usted se volverá un cristiano infiel, un cristiano mediocre, un cristiano que no le interesará las cosas sagradas, ni el bienestar de su hermano, ni su propio bienestar. Usted solamente tendrá una visión superficial, pensando en su propio bien, a pesar de que tenga que pasar por encima de otro. Usted hará lo que sea, porque primero soy yo. Y resulta que cuando uno tiene en cuenta quién es el que lo salvó, uno solo tiene una razón, y es Él. No más. Y escuche, debe de mantener siempre dispuesto a tener la cabeza abajo en la presencia de Dios, porque definitivamente estamos aquí por la pura misericordia de Dios. A Él sea la gloria. Pero a nosotros nos pasa lo del pueblo de Israel. Dios los sacó de Egipto con brazo fuerte, con mano extendida, les dio país, pidieron rey, les dio rey, les seleccionó una tribu para que dirigiera la vida devocional del pueblo, para que intercediera por ellos. Él se convirtió en ser el padre de ellos. Les dijo que los escucharía, que los guardaría, que convertiría todo en bendición para ellos si ellos obedecían. Pero a ellos se les olvidó. Un día se levantaron a jugar y dice la escritura que fueron y cortaron un árbol, hicieron un ídolo, lo que les sobró, juntaron fuego, cocieron pan y enseguida dijeron: mi Dios eres tú. ¡Qué retroceso tan grande!
Y no me vaya a decir que estamos lejos. Hay creyentes que todavía hacen el arbolito de Navidad porque les parece bonito. Se les olvida de dónde lo sacó Dios. Hay cristianos que todavía dicen: pastor, ¿será que me queda bien ir al bautismo de mi niño allá en la iglesia X? Y dice: caramba, un cristiano se le olvidó de dónde lo sacó Dios. Venga, pastor, yo creo que para iniciar este año que viene de una manera bien, hay que echarse el baño de las 7 hierbas. Cristianos que uno va y entra a la casa y descubre que tienen la penca de sábila patas arriba y que barren para adentro para que no se les vaya la buena suerte. Los cristianos no tenemos buena suerte, ni tenemos mala suerte. Tenemos la bendición de Dios, que es la que enriquece y no añade tristeza. Pero cuando uno comienza a olvidarse de todo lo que Dios le ha dado, entonces comienza a revivir todo aquello. Pero aquí está Dios en esta noche. Ojalá que se destruya todo yugo, se rompa toda muralla. Alaben el nombre de Cristo. A su nombre bendito la gloria. Él está aquí en esta hora. Entonces, ¿qué le dijo Dios a Israel? Israel, yo te redimí. No es ese palo que has labrado. Yo fui el que te redimí. Y le ruega, es que Dios es demasiado de bueno. Israel, no me olvides. Imagínense lo que le dice Dios a ese pueblo. Israel, fui yo quien te redimí, no fueron los ídolos. Yo fui el que te encontré bañado en tu sangre, no habían cortado tu ombligo, nadie se detuvo en ti, pero yo pasé y te limpié de las inmundicias, te vestí y te di nombre nuevo. Israel, ¿por qué me olvida? Y esa historia se repitió en la iglesia de Éfeso. Reconozco tu obra, tu arduo trabajo, tu amor, pero tengo contra ti que ¿qué? Volvieron a beber, volvieron a hacerle culto a Diana, volvieron a vivir involucrados en las cosas de su ciudad, de su cultura. Se habían olvidado de Dios. ¿Y cuántos de los que están hoy en las iglesias quieren vivir como los de afuera? No quieren sufrir la sana doctrina, no quieren vivir el cristianismo porque les parece cursi, según dicen ellos. Pues hoy necesitamos gente que esté dispuesta a sufrir la sana doctrina, a vivir el evangelio, a mostrar de que algo extraordinario, grande y maravilloso ha sucedido en la vida, y que además no podemos olvidar todos esos beneficios. Alaben el nombre de Cristo. ¿Será que me estoy alargando mucho? Hagamos un pequeño ejercicio. ¿Qué era lo primero que usted hacía cuando llegó al cristianismo? Escuche lo que hacíamos. No nos íbamos de la casa sin orar. No nos acostábamos sin orar. No pasaba un día sin leer la palabra. La pregunta es, ¿pasa hoy eso? Y algo más. Cuando recibíamos el sueldo, ¿qué era lo primero que hacíamos? Era lo primero. La ofrenda, las primicias. Y si alguien iba a hablar mal del pastor, ¿qué era lo que decía el papá? Un momento, mijo, cuidado, no vaya a hablar mal del ungido de Dios. Así escuché yo a mi padre. El día que yo quise hablar mal de mi pastor, mi padre me dijo: un momentico, mijo, cuidado, no vaya a tocar con el ungido de Jehová. Pero a nosotros se nos han ido olvidando esas cosas.
La gente viene a la iglesia y se arrodilla a orar y ya no hay lágrimas. Ya no hay lágrimas en los creyentes. Ya no hay clamor. Ya el ruido que se escucha en la iglesia es de la batería y del bajo y del piano y un volumen excesivo, pero no se oye el volumen del alma, donde los cristianos expresan lo que pasa cuando entran al santuario de Dios. Es que cuando un hombre o una mujer entra al santuario de Dios, algo pasa muy adentro de la vida. Y como lo necesitamos hoy. Alaben el nombre de Cristo. Alaben el nombre de Cristo. Necesitamos creyentes que clamen. Necesitamos creyentes que lloren a los pies de Jesús por las familias. Necesitamos creyentes que giman por el dolor por causa de los perdidos. Necesitamos gente que sienta dolor porque el mundo sin Cristo se está perdiendo. Y usted y yo somos personas puestos por Dios para hacer algo. Pero se nos ha ido olvidando todo eso. Oh, que el Espíritu Santo desciende esta noche aquí. Aleluya. Esto del cristianismo no es porque soy profesional. Esto del cristianismo no es porque tengo títulos. Esto del cristianismo es porque estoy a los pies de Jesús. Esto del cristianismo no es porque tengo dinero, no es porque tengo fama, no es porque soy importante. Esto de verdad del cristianismo se da cuando yo estoy a los pies. Qué bueno que hubiera uno aquí que quisiera hacerlo esta noche. Que llegara a entender la gran necesidad de volver a sentir, a vivir, a experimentar esas caricias de Dios. No sé cuántos aquí les habrá sucedido lo que yo he podido sentir en la vida, pero en mi caso personal yo he sentido a Dios en mi vida y lo he sentido poniendo su mano sobre mi hombro en el momento más difícil de mi vida, cuando creí morirme de temores. Una dominical, recuerdo como si fuera hoy, que yo en el altar estaba renunciando al ministerio porque vi que no podía seguir siendo pastor, encerrado de miedo, no quería. Y ese domingo le dije a Dios: Dios, me liberas de este problema o entrego el ministerio porque yo no soy capaz de más. Y estando en esa sentí una mano grande que se posó sobre mi hombro. Y ese día fui libre de todos mis temores. Y entendí que era más fuerte el que está conmigo que el que estaba contra mí. Porque es que cuando los seres humanos aprendemos a tener una amistad con Dios, una relación con Dios, entonces no podemos vivir sin Él. La pata baja zapa papá ya papá. Yo no sé por qué los cristianos se acostumbran a vivir sin Dios. Oh, en esta hora yo lo invito para que no olvide ninguno de los beneficios de Dios. Aleluya, aleluya. ¿Te acuerdas cuando tu mami te decía: oremos para que te vayas al colegio? Para que Dios te guarde y te ayude a pasar el examen. ¿Te acuerdas de eso? Se te olvidó. Hoy eres profesional. Hoy estás bien en medio de la sociedad. Aleluya, gloria a Dios.
Pero yo quiero que todo eso lo ponga a los pies de Jesús para decirle: soy lo que soy, sé lo que sé, tengo lo que tengo, vivo donde vivo. Soy la persona que tengo el privilegio que tengo, porque tu misericordia ha sido grande y tu favor ha sido infinito y tus bondades son incalculables. Oh, alaben el nombre de Cristo. Yo lo voy a invitar a que se coloque de pie en esta noche. Y usted va a devolver su disco. ¿De dónde lo sacó Dios? Y de cuántas cosas lo ha librado Dios hasta hoy. ¿Habrá alguno aquí que pueda decir que Dios lo ha guardado? ¿Puede acordarse de cuántas cosas lo ha guardado Dios? ¿Sí se puede acordar de eso? ¿No cree que vale la pena doblar las rodillas y decirle: Dios, me diste la vida, me guardaste mi familia, mi hijo, mi hija, me diste empleo cuando no tenía cómo sobrevivir, me diste la inteligencia cuando yo quería alcanzar un lugar en la academia, me diste un recurso económico para que hoy pueda vivir dignamente. Usted no quisiera doblarle esas rodillas a los pies de Jesús y decirle hoy: Dios, yo te agradezco y no me voy a olvidar de ninguno de esos favores. Alabanzas al nombre de Cristo. Alabanzas al nombre de Cristo. ¿Dónde estás? ¿Cómo estás? ¿Quién eras y quién eres? Por favor, detente por un momento y cuídate de no olvidarte de tu Dios. En la abundancia acuérdate de Él, en la escasez acuérdate de Él, en la enfermedad acuérdate de Él, en la salud acuérdate de Él, en tus derrotas acuérdate de Él, en tus victorias acuérdate de Él, porque al final de todo somos de Él. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Dios, yo te doy gracias por todo lo que me has permitido vivir en la vida. Yo te doy gracias por todos los favores, todas las misericordias. Cuántas cosas han pasado y tú siempre has estado ahí. Dios, yo te doy gracias en esta hora. Aleluya. Bendice, alma mía, Jehová, y bendiga mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvide los beneficios suyos. Él es quien perdona tus pecados, sana todas tus dolencias. Él rescata del hoyo tu vida y te corona de amor, y te corona
Señor, te damos gracias esta noche por la comunión de los santos, por todos y todas las personas que han estado en este recinto. Te ruego que los bendigas con tu gracia, que los bendigas con tu amor, que siembres en el corazón de cada uno ese recuerdo de tu obra, de tal manera que nada ni nadie pueda borrarlo. Que aprendamos a ser agradecidos, a ser fieles a ti. Que nada se nos vaya de nuestra mente, de esas cosas lindas que hemos vivido a tus pies. Te ruego que lleves a esta iglesia en paz a sus hogares, que cuides de sus vidas, de sus familias, que cuides su salida y su entrada desde ahora y para siempre. Aleluya.